Buen día, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Es el inicio de un nuevo mes. Espero que tengamos mucha suerte todos nosotros. Bueno, hoy vamos a avanzar el cuento. Ya hemos hecho la semana pasada un cuento, pero ahora tenemos que saber muchas cosas del cuento. El cuento. El cuento es una narración corta en la que intervienen uno o varios personajes que realizan acciones en un lugar y tiempo determinado. Narrar, alumnos, quiere decir contar. O sea, el cuento tiene que ser corto. Los personajes. Hay un personaje principal y pueden haber otros personajes que se llaman personajes secundarios. Realizan acciones. Ustedes ya saben que las acciones todo el tiempo las realizamos. Entonces, depende cómo va a ser ese cuento para hacer diferentes acciones. Ya saben, con los sentidos, con las extremidades, jugar, saltar, correr, llorar. Esas son acciones, acuérdense. Y tiene que ser esto en un lugar y en un tiempo. Ahora, existen varios tipos de cuentos. Maravillosos, como su nombre dice, cortos, que nos hacen sentir muy bien. Fantásticos, de ciencia ficción, de terror y realistas, como el cuento que hemos leído la semana pasada sobre el coronavirus, realista. ¿Cuáles son las partes de un cuento? El cuento siempre tiene tres partes. Uno para empezar, el otro para desarrollar completamente y el final. Dice, el cuento tiene tres partes. Inicio o principio. En algunos libros está con inicio, en otros está con principio. 2, desarrollo o nudo. Y 3, desenlace o final. Pero sabemos siempre que un cuento tiene un principio. ¿Cómo va a empezar? Un desenlace, qué es lo que va a ocurrir, y posteriormente un fin. Vamos a explicar bien el inicio o llamado también principio de un cuento. Es la primera parte del cuento. Aquí aparecen y se presentan a los personajes. Personajes principales. Puede ser uno o puede ser varios. También cuándo y dónde sucede la historia. Siempre al principio de un cuento se pone había una vez. Hay diferentes frases que se utilizan, no es la única. Puede ser que diga había una vez, cierta vez, en alguna ocasión, en aquellos tiempos. Esa es la primera frase que se utiliza. ¿En qué tiempo está? En tiempo pasado. Si decimos había una vez, ¿cuándo será? De aquí a 30 años, a 50 años, no sé. Entonces, ustedes se van a fijar en los cuentos que no es lo mismo, la misma frase. Había una vez, cierta vez, en una ocasión. Difiere, ¿no? Ahora se presenta el personaje. El personaje principal puede ser un animal, un objeto, una persona, y ahí se indica qué hace, qué le gusta, cómo viste,
dónde vive, cuándo aparece esa persona, qué cosas hace ese personaje principal. 2. Desarrollo o nudo. Es la parte más larga del cuento, donde pueden ocurrir cosas maravillosas o cosas nada agradables. En esta parte se presentan los hechos más significativos del cuento, ya que suele surgir un problema donde algo especial aparece o sucede. Entonces, aquí ese personaje tiene un problema, como ya les he dicho, bueno o malo, y ocurren los acontecimientos, el desarrollo del cuento. Durante el desarrollo también pueden aparecer otros personajes secundarios. El desenlace o final. Este final del cuento es lo que más nos gusta. Nosotros estamos preocupados, desesperados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Es la última parte. Aquí debe terminar la historia del cuento, donde el problema que apareció en el desarrollo se resuelve para bien o para mal de los personajes. Por lo tanto, existirán todo tipo de finales, ya sean felices, tristes, sorpresivos, etc. Y ustedes saben que aquí al final se pone fin. Y muchas veces decimos, colorín colorado, este cuento ha terminado. Aquí vamos a leer un pequeño cuento y aquí vamos a ver las partes. Fíjense primero en el gráfico. El gráfico se nota que es un lugar donde hay vegetación, donde hay animales, donde hay plantas. Y aquí nos muestran una mariposa, puede ser no sé si es un león, qué animal será. Aquí abajo hay otro animal, muchas mariposas. Entonces, nosotros decimos, ¿de qué será este cuento? Y lo que más nos impacta es el título. Dice, las mariposas. Y decimos, ¿qué será? ¿Qué van a hacer las mariposas? ¿Qué les ocurrirá a las mariposas? Y empezamos. Había una vez, ¿qué había una vez? 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. De pronto, la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas. Pero ellas volaron dejando a su compañerita a merced del gato que desesperada le decía, no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daba, mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde la encontraba atrapada. Después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Ahora, del cuento que hemos leído, vamos a ver las 3 partes. Había una vez, ahí está. ¿Qué cosa había una vez? 3 lindas mariposas. Entonces las mariposas son animales. Ahora, ¿qué acciones hacen las mariposas? Revoloteaban alegres. ¿Dónde? Ese lugar, en un hermoso jardín que era cubierto de hermosas flores. Y aquí aparece
el personaje Don Gato. Las mariposas, personaje principal, el gato. Entonces, eso, alumnos, es el principio, el inicio de un cuento. Ahí está, se ve en el dibujo que las mariposas están felices revoloteando en un hermoso jardín. Ahora, nos vamos al desarrollo. Ahora aquí va a surgir el problema. Y el problema le va a ocurrir al personaje principal, o sea, a una de las mariposas. Dice, de pronto, la más pequeña, ¿se acuerdan que estaba revoloteando, no es cierto? Dice, la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla. Momento que aprovechó el gato para atraparlas. Entonces, el gato que estaba oculto aprovecha para agarrar a su presa. Pero ellas, las que le estaban ayudando a la mariposa, volaron, se fueron, dejando a su compañera a merced del gato, que desesperada, ahí está el problema, gritaba, no me hagas daño. Y el gato no le escuchó y quería sacarla, trataba de agarrarla sin importarle al gato de los pinchazos que le daban las espinas de las rosas. Mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Ahí está, como ven, alumnos, aquí se presenta el problema. Personaje principal, la mariposa, y el que le hacía daño, el gato, y no le estaba importando el daño que le estaba haciendo. Su objetivo era agarrarla y comérsela. Y esta es la parte más importante, donde nosotros estamos preocupados. Si se quedó atrapada la mariposa, si logró sacarle el gato a la mariposa y se la comió. Entonces, nosotros estamos pendientes, ¿qué va a pasar? O sea que en ese desenlace, en ese final, dice, después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. Entonces el gato no ha logrado su objetivo. Aquí el perdedor ha sido el gato y quienes han salido triunfantes han sido las mariposas. Alumnos, en los cuentos existen comas, existen puntos, existen signos. Por ejemplo, aquí está un punto donde dice cuidado. Es el punto final del cuento. Y cuando hay una rayita, como en este caso, que dice debemos tener cuidado, quiere decir que es una conversación, que alguien está hablando. Por eso dice, vemos el guión y sabemos que alguien está hablando. Entonces aquí hablan las mariposas, debemos tener más cuidado. Ahora, alumnos, no es difícil hacer un cuento corto. Depende de la imaginación de ustedes, de la creatividad. ¿Qué personaje les gusta? Entonces, nosotros vamos a tener posteriormente una tarea. Ahora no. La tarea de ahora, ¿qué va a ser? Practicar la lectura del libro de lenguaje en la página 38 y la página 39. Si no sabemos leer bien, no vamos a entender el cuento. Por eso les estoy diciendo que practiquen. Esa es la tarea. Cuidado que digan, no hay tarea.
Entonces van a leer, no solamente una vez, varias veces, hasta que lo hagan bien. Luego, para mañana, que vamos a tener las clases por la tarde, van a estar con sus libros. Dice, preparar sus libros de lenguaje. Lápiz, borrador, para la clase de Zoom del día martes. Ya que trabajaremos con este. ¿Con cuál este? Con este libro. Les voy a pedir que sean puntuales. ¿Ya? Lean, lean, lean. Porque mañana van a participar. Chao chicos. Lean nuevamente, fíjense en el video.